Bueno, dile al que está a tu lado, dile, reconoce, agradece, clama y verás su poder. ¿Cómo es? Reconoce, agradece y clama y verás su poder. Ese es el título del tema para hoy. ¿Cómo es? Reconoce, clama y verás su poder. Y veníamos hablando, ¿de quién veníamos hablando hace días? ¿De quién? De Jacob. Veníamos hablando de Jacob. ¿Alguien se acuerda en qué íbamos? Que Jacob ya había terminado y pasado 20 años trabajando ¿para quién? Para su tío Labán, ¿cierto? Y aprendíamos y hablábamos de Jacob y veníamos aprendiendo de él, de su humildad, aprendíamos de su paciencia, de la confianza y fe en Dios, en aceptar el proceso a pesar del dolor que puede implicar. ¿Cierto? A veces nos duele. Y crecer duele. Por ahí dicen las mamás o los médicos, no, es que el niño le duelen las rodillas porque está ¿qué? Que está creciendo. Y nos duele crecer porque madurar es un proceso que implica en muchas ocasiones dolor. Y dice, aprendíamos que debemos aceptar la voluntad de Dios. Y algo muy importante que aprendíamos de Jacob es, aparte de todas esas características hermosas, era su diligencia y su trabajo. Era diligente en su trabajo y la sabiduría que Dios le había dado, ¿cierto? Y en ese tiempo aún no se había escrito nada, no existía la Biblia, pero existía aquellas promesas que le habían dado a su abuelo. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Abraham, las historias a través del tiempo que le contaban acerca de Noé, acerca de los otros patriarcas. Y vamos a continuar esa historia el día de hoy para ubicarnos un poquito. Y si quieres, pues recordar la otra, ahí está en YouTube la enseñanza anterior. Y vamos en que luego de 20 años casi de esclavitud en la casa de Labán, él escucha la voz de Dios, que le dice, regresa a la tierra donde naciste, ¿cierto? Regresa a la tierra donde, después de 20 años, cuando salió simplemente con su bastón, se encontró, cruzó un arroyo, luego llegó a un sitio donde Dios se le presenta a través de un sueño y le promete y le dice que en su momento debido le dirá cuándo regresar, ¿cierto? Y pasaron 20 años, 14 trabajando por sus dos esposas y 6 por sus ganados y lo que Dios le dio. Vamos entonces a Génesis capítulo 31 para continuar. ¿Recuerda que él se había ido secretamente o no? Sí, recuerda, él cogió con sus esposas, sus hijos y salió con todo aquello que que Dios le había dado en ese tiempo. Y vamos a Génesis 31, versículo 13 al 21, y vamos a ir conectados en Nueva Traducción Viviente. Y vamos a continuar en esta historia, en todo lo que habla, tenemos mucho que aprender de Jacob. ¿Sí? ¿Recuerdan que Jacob era hijo de quién? De Isaac, para pronto los que no están muy familiarizados. Entonces estaba Abraham, el hijo de Abraham era Isaac, y el hijo de Isaac, ¿qué? Jacob, uno de ellos. Y dice en el 13, versículo 13, dice, yo soy, ¿quién? Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. ¿Recuerda que le hizo un voto, una promesa? Si lo cuidaba, si lo llevaba, si lo permitía regresar, dice, tú serás mi Dios. Y dice entonces, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto, ahora prepárate, sal de dónde? De este país y regresa a la tierra donde naciste. Y habíamos hablado, versículos siguientes, y dice el 14, Raquel y Lea, como para repasar y reconectar, respondieron, por nuestra parte está bien, de todos modos nosotras no heredamos nada de las riquezas de nuestro padre. 15, él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. 16, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre
y te ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. 17. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha todos sus animales, reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, o sea, el tío no estaba ahí. ¿Dónde estaba? Lejos, dice, estaba lejos, esquilando sus ovejas, quitando la lana. Así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán, el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De este modo Jacob se llevó todas sus pertenencias, cruzó el río Éufrates en la dirección a la zona montañosa de Galaad. Pero resulta que Labán se dio cuenta que se le fue Jacob. ¿Y qué hizo? Se puso a llorar. Dice que se fue detrás, se fue a buscarlo. Vamos al versículo 22. Y dice en el 22, 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido, que se había ido, porque él se demoró 3 días para darse cuenta. Entonces, dice, él reunió un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. 24, pero la noche anterior, ¿ustedes creen que Dios estaba respaldando ya a Jacob, cierto? Y lo había respaldado durante todo el tiempo y le había dicho, devuélvete a tu tierra. Entonces dice, pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño. ¿Será que Dios habla a través de sueños? Dios habla a través de sueños. Cuando tú te conectas con Dios, cuando te acuestas en paz, cuando buscas su presencia, Él te puede hablar en sueños. Porque también pueden haber sueños que vienen de tu propia carne o sueños que vienen del enemigo. ¿No ha visto gente que está atormentada muchas veces por entidades espirituales y tienen sueños, pesadillas, cosas muy, muy fuertes? Y dice ahí entonces que en un sueño y le había dicho, mira lo que le dijo Dios a Labán. Mira, te advierto. ¿Qué le advirtió? Que dejes en paz a Jacob. ¿Será que Labán creía en el Dios de Jacob? Había reconocido que había sido prosperado y que tenía, y todo lo que Dios le había dado había sido por causa de ¿quién? De Jacob. Y dice entonces ahí en ese 24 que Dios advierte a Labán y Dios nos hablaba y veía el ejemplo con Jacob para nosotros. Y es que Dios nos cuida cuando nosotros soportamos con agradecimiento cualquier situación. Su justicia siempre está ahí, pero necesitamos aceptar con agradecimiento. Te invito a que si estás, trata de mirar en las pantallas para que no te confundas. Recibe una sola palabra en el momento. Porque si te pones a mirar 2 versiones diferentes, tal vez no recibes lo que Dios tiene para ti en este día. Anótalo, míralo ahí está, podemos leerlo y te conectas. Listo, más fácil para que recibas bien. Entonces dice que Dios siempre cuida cuando nosotros soportamos con paciencia las pruebas, las adversidades, las dificultades. Y puede que lleguen situaciones a nuestra vida que sean complicadas. Pero cuando Dios mira que tú agradeces, independiente de la situación que llegó, pero era por obedecerle a Él, Él te va a bendecir. ¿O no lo hace? Siempre lo hace y lo hizo y le advirtió a Labán, cuidado me tocas, cuidado me molestas a Jacob. Y dice el 25, Labán alcanzó a Jacob quien acampaba en la zona montañosa de Galaad y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. 26, ¿qué pretendes engañándome de esta manera? Llegó Labán, le preguntó. ¿Cómo te atreves? Mira lo que le dijo, ¿cómo te atreves a qué? A llevarte a mis hijas. Tremendo, ¿no? Usted se casa y ya se casa y esa es ¿qué? Su esposa. Y los que tiene son sus hijos. Pero viene el suegro, ese es un suegro de esos. Cuidado con los suegros. Y dice entonces, viene y dice,
¿Qué pretendes engañándome de esta manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas. 28. Pero ¿por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos, despedirme de ellos? Has actuado como un necio, le decía Labán. Y encima, mira lo que le dice: yo podría destruirte, te puedo matar, te puedo hacer daño, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. ¿Qué diría Jacob? Uy, Señor, gracias. ¿Tendría susto Jacob en ese momento? Claro, porque venía, no sabía qué iba a hacer su suegro, trajo parientes, trajo gente, además que hasta iba con uno que otro palo por ahí, con ganas de hacerle daño a Jacob, aunque ya estaba advertido, pero él sintió miedo. Y dice entonces, en el 30, puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? ¿Será que Jacob sabía que se habían robado los dioses? Dice: ¿por qué robaste mis dioses? 31. Me apresuré a irme porque tuve miedo. ¿Contestó quién? Él tuvo una razón para irse. Tuvo una razón y Dios puso en su corazón que lo hiciera de esa manera. ¿Te imaginas ponerse a pelear allá con... Se va sin nada. Le quitan todo. Y dice: pensé que me quitarías a tus hijos. Me apresuré a irme porque tuve miedo. Contestó Jacob: pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Porque se sentía dueño de las hijas, de los nietos, de toda la descendencia, y casi que se sentía dueño de Jacob. Y dice el 32: ahora en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia y había lanzado una maldición. Pero él no sabía, no se imaginaba que eso había sucedido. Después de eso, ya Jacob expresa todo aquello que tenía en su corazón. Labán le esculcó las cosas, le revisó todo y aún en medio de ese momento, Jacob mantuvo la cordura. Aunque dice que se enojó, pero aún permitió, después de tanta cosa, el broche, la despedida final fue que le redujo todo lo que tenía, buscando sus ídolos, buscando aquello. Y Jacob, si usted luego lo lee, que es la tarea, luego le dice personalmente a él las injusticias que recibió y a qué se debía el miedo que tenía. Y vamos al 42, donde él concluye, después de lo que él expresa, dice: en realidad, si el Dios, vamos al 42, en realidad le dijo Jacob a quién, a Labán, ¿cierto? Estamos conectados. Dice: en realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac. Y quiero parar ahí un momento, porque mira, tristemente hoy la gente, usted le dice a alguien: ¿crees en Dios? ¿Y qué responden? Pero sabes, no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que les permite hacer todo cuanto quieren. Es el Dios que cada quien se ha inventado. Pero Jacob nos da el ejemplo y nos dice: mira, yo sigo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. A ese es el quien yo sigo. Y ese es el que tú y yo tenemos que aprender a seguir. Porque es muy fácil decir: yo creo en Dios, pero manejo mi vida como se me antoja. Decido qué es bien y qué es mal, sabiendo que la palabra lo dice claramente, qué es aquello correcto y qué es aquello incorrecto. Y me llamaba mucho la atención en esa parte, porque él le aclara y le dice: si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios, te estoy hablando
En otras palabras, mira Labán, yo te estoy porque Labán tenía dioses o no. Claro, porque ¿qué estaba buscando Labán? Sus dioses, esos muñequitos que él tenía, Astarte, Dagón, no sé, todos esos dioses que tenía y entonces él decía, mira, es que yo sigo, amo, respeto, y el que me cuida a mí es el mismo de mi abuelo y el mismo de mi padre. Y ese es el que tú y yo tenemos que seguir. Porque dioses hay muchos, con D minúscula, pero Dios solo hay uno. Y es Jehová de los ejércitos. Hashem, el varón de guerra. Y dice entonces, y por eso él le aclara esa parte. Porque él no estaba jugando a ídolos. Él tenía un Dios poderoso y dijo, si el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, si él no estuviera conmigo, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto dos cosas. Y es lo que Dios ve y dice, ha visto tu abuso y ¿qué? Y mi arduo trabajo. Y son dos cosas que tienen que ir juntas. Porque tal vez nos quejamos mucho delante del Señor, pero no estamos haciendo nada para obedecerle y para que nuestra vida cambie. Y debe haber, si queremos que Dios nos defienda, debe haber trabajo en nosotros, construyendo una vida dedicada a Él. Y es lo que nos enseña Jacob. Arduo trabajo, él vio el abuso, dice, por eso se te apareció anoche y te reprendió. Por eso te reprendió y le enseñaba y le hablaba esta. Entonces finalmente luego en la lectura, si tú lo haces, hicieron las paces, hicieron un pacto de no agresión. Ya Labán le dijo, bueno, pero ojo, cuida a mis hijas, no les vas a tratar mal. Y vamos al 32, versículo 1 y 2, y dice, cuando Jacob terminó su episodio con Labán, dice, cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, ¿qué pasó? Llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento, ¿de dónde? ¿De quién? De Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Él tenía que regresar. ¿Con quién se iba a encontrar Jacob cuando regresara a su casa? Con Esaú. ¿Será que, como lo hablamos ahora, si alguien tiene algo contra ti, debes qué? Dejar la ofrenda, ponerte en paz y volver a presentar la ofrenda? Y él sabía que regresar, aunque ya Dios le dijo que regresara, tenía un costo, tenía un precio. Y aunque sabía que ya él había tomado una bendición que había sido despreciada por Esaú, pero Esaú no lo había visto de esa manera. Esaú se había sentido robado, usurpado y estaba ofendido. Y Jacob decide hacer algo. Vamos ahí al versículo 3. Entonces dice, entonces Jacob, del mismo 32, versículo 3, dice, entonces Jacob envió ¿qué? Mensajeros. El que dijo, yo voy a regresar donde mi hermano, pero quiero informarle y mandar mensajeros para que le digan a Esaú que yo ya vengo de regreso. Es más, le voy a decir y mandar a decir que yo ya tengo todo aquello por si de pronto a él le preocupa. No lo dice ahí, pero lo más seguro es por eso, porque le dice, ve y diles que ya tengo ganados, tengo siervos, tengo muchas cosas. Y vamos a verlo en la escritura. Y dice ahí en el versículo 3, entonces Jacob envió mensajeros por delante de su hermano Esaú. O sea, los envió adelante. Quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. 4, y les dijo, den este mensaje, ¿a quién? A mi señor Esaú. Mire cómo trataba a su hermano, humillándose, viéndolo como señor. Y dijo, den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos, así textual se lo van a decir. Humildes saludos de tu siervo Jacob.
hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán. Ahí le informó dónde había estado. Versículo 5. Y ahora soy dueño ¿de qué? De ganado, de burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mí, de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Dejámoslo ahí por el momento. ¿Qué hizo Jacob? Se humilló. Se humilló y mandó a los mensajeros y le dijo, díganle que yo soy su siervo. Es más, cuéntenle que Dios me ha dado propiedades, me ha dado riqueza, para que él se dé cuenta que yo no vengo detrás de la herencia. ¿Cierto? ¿Será que los hermanos pelean por herencias? En esta tierra, Jesús, dile a mi hermano que me reparta la herencia conmigo. Y dijo Jesús, no, yo no vine a repartir herencias de este mundo. ¿Y cuántas familias se destruyen hoy día por un ladrillo? ¿Cierto que sí? Lo he visto incluso en mi propia familia, donde los mismos hermanos hacen sus trabas para robarse a los otros la parte de la casa, demandarlos, y después de que mueren los padres, las familias son destruidas, peleando por un pedazo de tierra. Qué triste. Y él le mandó a decir, le dijo, mira, yo tengo riquezas, para ver si él entendía de cierta manera que él no venía detrás de la porción del hijo mayor. ¿Recuerdan que los hijos mayores recibían cuántas? 2 partes de la herencia. Han aprendido esta iglesia. Ha aprendido, qué bueno. Y dice entonces, para que me recibas con bondad. 6, mira lo que pasa. Usted espera, vamos a esperar que eso ya con eso le caló el corazoncito a Esaú. ¿Cierto? ¿O no? Y dice entonces, después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob, nos encontramos con tu hermano Saúl y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. ¿Se imagina? Uno tratando de hacer las paces y viene el hermano con 400 hombres, con un ejército. Señor. Y mira, algo que me permitía el Señor ver a través de esto es que no fue la noticia esperada. No fue la noticia que él esperaba. Y muchas veces en nuestra vida cuando vienen adversidades, tal vez sentimos que Dios no está con nosotros. ¿Le ha pasado? Que a veces hay alguna dificultad, algo que no nos sale como debe ser y flaqueamos, pero debemos permanecer en su palabra como lo enseña Jacob. Jacob, a pesar de tantos tropiezos con su tío, tantos tropiezos de regreso aún ya con su hermano, él recuerda y le recuerda al Señor, y tú y yo tenemos que recordarle al Señor, Señor, tú dijiste que estarías conmigo. ¿Será que Dios nos ha prometido que está con nosotros? Claro que sí. En medio de todas las cosas, Jacob insistió en Dios, confió en Dios, pero también actuó. Y mira, hay una parte que siempre nos corresponde a nosotros. ¿Tú crees que Dios hace todo? Él hace lo mayor, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿O cómo le pasó? ¿Qué le tocó hacer, por ejemplo, a Moisés? ¿Ah? Tenía que levantar la vara para abrir el mar. Tuvo que mantener la vara alzada, que hasta le ayudaron para poder ganar una batalla. Y el Señor lo respaldaba, pero él tenía que hacer un esfuerzo. Tenía que golpear la roca, también debía hablarle a la roca para poder ver el poder de Dios. Noé le creyó a Dios, que ya lo vimos hace poco. Pero le creyó y empezó a construir el arca. ¿Pero qué implicaba construir el arca? Trabajo, ¿qué más? Esfuerzo, paciencia, aguantar aún la burla de todos los que le decían, y oíste vos, ¿qué estás haciendo ahí? Una barca, agua, si aquí ni siquiera, nunca hemos visto caer agua del cielo porque ni siquiera llovía. Pero él le había creído al Señor. Pero su parte era esforzarse para que el Señor hiciera el resto. ¿Recuerdan al profeta Elías? El Señor le dice, yo te respaldo,
pero tienes que desafiar a 850 profetas de Baal y Acera. Él solito, pero estaba ¿con quién? Con el poderoso. Pero le tocó desafiar, le tocó creer. Y a nosotros nos toca la parte. ¿Y cuál es nuestra parte? ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? A nosotros nos toca orar. Nos toca estudiar la palabra. Debemos estudiar la palabra. Debemos obedecer la palabra del Señor. Debemos amar a Dios por encima de todo y de todos. Y debemos amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. No solo amar a aquel que nos cae bien. No solo amar al que nos cae bien. ¿Cierto que es muy fácil amar al que nos cae bien? Fácil. Pero aquel que nos hace mal, aquel que nos se burla de nosotros, no es la misma cosa. ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos conectados? Entonces, cuando viene la dificultad, viene la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Jacob vivió esa situación, ¿cierto? Le dicen, sí, su hermano ya viene. Tal vez en el momento, ay, qué bueno, mi hermano ya viene, pero con 400 soldados. Yo pienso que en ese momento, y vamos al 7, como dice la palabra, dice, Jacob quedó aterrado. ¿Quién no quedaría aterrado? ¿Te imaginas pasar 20 años lo que él vivió para quedar tal vez exterminado ahí en ese campo? Piénsalo, ponte en los zapatos de Jacob o en las sandalias de Jacob. Y dice, Jacob quedó aterrado con la noticia. Y cuando uno está aterrado, uno a veces toma decisiones a la ligera, ¿o no? ¿Usted ha tomado decisiones a la ligera? Porque no respiramos, no decimos, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y en medio de ese terror, dice que entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos. Y también a los rebaños y a las manadas y a los camellos, 8. Pues pensó, si Saúl encuentra uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda. Tal vez eso le vino en su momento a la cabeza. Pensó aún que iba a ser exterminado sabiendo que Dios le había dado la promesa, pero es válido. ¿Cuántos de nosotros en medio de una adversidad y una prueba tomamos malas decisiones o pensamos hacer algo a la loca? ¿Cierto? Pensamos hacerlo, pero Jacob mismo, solo en un instante, tal vez le llegó eso a su mente. No los voy a apartar, si mata a unos, los otros que se puedan escapar. Pero dice en el versículo 9, entonces Jacob, ¿qué hizo? Oró, dijo, no, esto no, tal vez está saliendo, es de mi corazón. Y dice, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo. Él sabía a quién le estaba orando, no a los dioses de su tío Labán. Tal vez no a los dioses de Raquel en el momento, porque si se los llevó, tal vez era que había aprendido confianza en los ídolos y no en Dios, o al menos el Dios de Abraham. Y dice, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, a usted, Señor mío, Dios del universo, a usted, a ti es el quien yo hablo y clamo. O sea que sabía a quién le estaba hablando, ¿no? Y dice, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Y ahí vienen 400. Señor, palo es el que me va a sobrar. Pero a veces olvidamos que Dios nos ha dicho, estaré contigo hasta el final del tiempo. Y te ayudaré a formar y te ayudaré a crecer. Porque dice la palabra, el que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día que venga Cristo. ¿Usted lo cree? Esa perfección y ese tiempo tiene sufrimiento, tiene dificultades. Y dice entonces, y ahí es donde vamos a encontrar la clave del inicio del tema. Reconoce, agradece, clama y verás
su poder. Y dice, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, y así le tenemos que orar como oraba Jacob, Señor, tú me dijiste que la obra que empezaste en mí, la vas a cumplir, la vas a terminar. Yo sé que soy terco, que soy orgulloso, que soy, usted sabe más que yo qué es. Pero Señor, tú dijiste que tú vas a terminar la obra en mi vida. Y tenemos que creerle y seguir adelante. Y dice, y tú me dijiste, regresa a tu tierra, a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Versículo 10. Entonces ahí está empezando a clamarle, está empezando a pedirle al Señor, pero viene algo muy importante. Y es cuando hablamos del tema, número uno, ¿qué? Reconoce, luego agradece, luego clama y verás el poder de Dios. Y es algo que Él nos enseña en esta escritura. Y dice, no soy digno, míralo cómo empieza, no soy digno de todo el amor inagotable. Mira una instrucción, esta es la forma en que tú y yo tenemos que orarle al Señor. Cuando hay dificultades, cuando vemos que no avanzamos, que es difícil luchar contra nuestras mismas debilidades. O tal vez el ambiente, la familia, no sé, todo el entorno. Y dice, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí. Entonces, esa primera parte se llama como reconoce. Él reconoció y tú y yo tenemos que reconocer que no somos dignos de todo lo que Él nos ha dado, de la muerte de Jesús, del perdón de nuestros pecados, de todo lo que Él nos regala. Y dice, cuando salí de mi hogar, le dice al Señor, reconoce, crucé el río Jordán y no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Tú has sido mi proveedor, Señor. Yo no me merezco nada de lo que me has dado. Y tú y yo tenemos que aprender como Jacob a decirle, Señor, porque somos muy desagradecidos. ¿Será que usted y yo nos hubiéramos acostado con una piedra de almohada? No hubiéramos alegado toda la noche, qué vida tan... Y es duro, y es difícil, les tocó durísimo a los patriarcas. Pero primero tenemos que reconocer, iglesia, de todo lo que Dios nos ha dado y que no somos dignos. ¿Alguien tiene algo por qué reconocerle al Señor? Y dice entonces en el 11, oh Señor, te ruego que regresemos al 10, qué pena. Cuando salí de mi hogar, crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Ahí está reconociendo en la primera parte de no ser digno y después está ¿qué? Agradeciendo porque salió sin nada, Dios lo bendijo y ahora tenía muchas cosas para darle gracias al Señor. Y yo te pido y te pido en este momento y el Señor, ¿qué tienes que agradecerle a Dios? ¿Qué tienes hoy que agradecerle al Señor por tu vida, por tus hijos, por tu casa, por tu trabajo? ¿Tenemos algo para agradecerle? Todo que agradecerlo. ¿Nos merecemos algo? Nada. Entonces cuando yo reconozco, agradezco y luego en el 11 debo clamarle al Señor. Porque ya me he bajado, yo no estoy haciéndole reclamos, estoy reconociendo que no soy digno. Estoy dando gracias por lo que tengo y lo que me ha dado. Y ahora vengo a clamarle al Señor. O sea, no es que el Señor te salga a deber, porque a veces nos presentamos delante del Señor como si Él nos debiera algo. Y eso no puede suceder. Agradecimiento. Y le dice, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí, también a mis esposas y a mis hijos. Y por eso al principio lo primero que se le ocurrió fue, separemos dos grupos y mata al uno, el otro se vuela. Sí, pero también nos enseña que inmediatamente se puso a orar. No importa lo que venga, iglesia.
La oración, el clamarle al Señor, el reconocer, agradecer y clamar hace que podamos ver la gloria de Dios. 12. Pero tú me prometiste, mira, cuando tú oras, le reconoces y clamas a Dios, tú le reconoces y le recuerdas la palabra que Él mismo te ha dado. ¿Cierto? No hay nada más hermoso que orar al Señor. Señor, tú lo has dicho. Tú dijiste, Señor, que transformarías mi vida, que me bendecir, que aun si mi madre y mi padre me abandonaran, con todo tú me recogerías, Señor. Dice, pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad, multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Pero si ahora mi familia y somos destruidos, ¿dónde va a quedar esa promesa, Señor? Tú me dijiste, es tiempo de regresar. Entonces él que clamó, reconoció y le dijo, Señor, yo creo contar con tu bendición, y lo creo. Dice el versículo 13, y quiero que vamos un momentico a Filipenses 1:6 y recordemos lo que ahorita les decía. Y dice Filipenses 1:6, y quiero que lo grabes en tu corazón. Y dice, Pablo decía a los filipenses y lo dice ahora a los neolifecenses. Usted sabe que ustedes son los neolifecenses. New Life. Y dice, y estoy seguro, mire lo que decía Pablo, y tómelo para usted. Diga, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en mí, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo venga. O sea que es posible, tú y yo obviamente estamos en un proceso. Y nos vemos ahí, no hemos echado, apenas estamos haciendo el hueco para los cimientos. Pero tenemos que creer que Dios va a terminar la obra. Y tenemos que esforzarnos y hacer nuestra parte. Te dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, le hablaba a la iglesia, nos habla a nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y volvamos otra vez entonces a Génesis 32, versículo 13. Y dice entonces que después de que oró, después de que agradeció, reconoció, clamó, dice el 13, así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. ¿Usted cree que él durmió? ¿Usted dormiría con? Dice, y yo, estamos en el versículo 13, ¿cierto? Pero del Génesis 32, 13. Eso para que no nos perdamos. Dice, así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. Cuando él entró en oración y cuando habla con él, Dios le dice y le pone en su mente, envíale regalos a tu hermano. Y hay un versículo que dice que con regalos, hay un versículo que les pasé una imagen y vamos a verlo. Y dice que con regalos se abren puertas. Por eso cuando usted va a veces a evangelizar, a hablarle a alguien de Dios, es bueno cuando llevas algo, un detalle, porque eso rompe el hielo y dice, con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta gente importante. Y él lo sintió en su corazón, Dios lo pone. Entonces dice en el 13, así que Jacob pasó la noche en aquel lugar, 13 otra vez, luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. O sea que muchas veces debemos amar y entregar a aquellos que hemos ofendido. Él reclamó su bendición, tal vez, muy seguramente porque Esaú la desechó, obviamente. Pero Esaú no lo veía de la misma manera. Y pone en su corazón que sacara y le mandara un regalo. Mire el regalo que le mandó. Usted, no sé si usted tiene donde guardar un regalo de esos. Pero dice 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros.
¿Sabes? Cuando usted y yo damos un regalo, muchas veces el regalito que no pase de 50, ¿cierto? Amigo secreto, no, que no pase de 30 o de 10,000. Y sabes, yo de curioso me puse a googlear cuánto valdría hoy día eso y me llevé una sorpresa. ¿Sabe cuánto calcula Google eso hoy día? 300 millones de pesos en animales. ¿Usted daría ese regalo? ¿Cuánto tenía ya Jacob en su corazón? Porque él quería bendecir y compensar de alguna manera a su hermano. Y dice entonces, y fue lo que Dios le mostró allí mientras oraba, mientras él le clamaba y le suplicaba. O sea, que vayan alistando el corral para cuando tengan que dar algo. 16. Y dice, separó esos animales en manadas y asignó cada manada, ¿a quién? A un siervo distinto. Dio instrucciones precisas. 16. Manás asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos, vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre... ¿Cuántos grupos armó? 3 grupos. Dijo estos siervos, vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. 17. A los hombres que dirigían el primer grupo, bueno, yo les los voy a explicar. A los hombres que les dio esas instrucciones, bueno, en el versículo, si leamos ese 17. A los hombres que dirigían el primer grupo les dio la siguiente instrucción. Es lo que le mandó a decir a quién, a Esaú. Dice, cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les va a preguntar, ¿de quién son esos siervos? ¿A dónde van y quién es el dueño de estos animales? 18. Y entonces ustedes deben contestar, pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. 19. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo, porque eran tantos animales que debían ser en diferentes grupos. Cuando dijo, y todos los que iban detrás de las manadas, cuando se encuentren con Esaú, deben responder, ¿qué? Lo mismo. 21, versículo 21, dice, vamos al 21, ya usted lo lee en la casa, el 20. Así que los regalos fueron, ¿qué? Enviados. Él mandó los regalos. Y seguro en la oración con el Señor le dijo, bueno, vamos a usar esta estrategia. Yo estoy preparando el corazón, pero vas a mandar estos regalos. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche, ¿dónde? En el campamento. Imaginen que aún de noche se puso a hacer todo eso, a ejecutar lo que Dios había puesto en su corazón. Vamos entonces, y llega el momento donde, vamos al 22. Y dice, durante la noche Jacob se levantó, no durmió. Igual estaba pidiéndole al Señor. Le había reclamado su promesa y dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó, ¿a quién? A sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas y a sus, ¿cuántos hijos? 11 hijos, que eran los de, todavía no había nacido Benjamín, ¿cierto que no? Que fue el que nació después de ya estar instalados allá en la tierra. Y dice, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos, 23. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todo el trasteo, todas las pertenencias, hizo pasar el río. ¿Cuál era? Jaboc. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, o sea, los hizo pasar el río y él ¿qué? Se devolvió. ¿Y a qué se devolvió Jacob? Buscó y dispuso de un tiempo a solas con Dios. Y es algo que tenemos que aprender de Jacob. Tenemos que encontrarnos, tener intimidad, abandonar, dejar de lado los hijos, la esposa y tener un lugar, un espacio donde encontrarnos con Dios. Y dice que entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Todos habían pasado ya el río, ¿cierto? Y él se quedó allí y dice, y llegó un hombre y luchó con él hasta él. Era un ángel, el ángel de Dios. Dice que luchó con él toda la noche. ¿Por qué luchó con él? Porque él quería que lo bendijera, que le garantizara, Señor, necesito que me garantices
que mi hermano me va a aceptar, que mi familia no va a ser destruida, que tu promesa continúa. Y dice que luchó con ese hombre hasta el amanecer. 25. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, o sea que Jacob era teso, luchando con un ángel, y dice, y cuando el hombre vio, o el ángel vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Dice otras versiones que le zafó un tendón de la articulación de la cadera. 26. Y dice, llegó, luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Y sabes, muchas veces nosotros, y tenemos que aprender esto, no soltemos al Señor hasta que veamos esa bendición que Él va a hacer y está haciendo en nosotros. Debemos pedirle, debemos permanecer reclamando la bendición. Esa bendición finalmente es nuestra transformación para esa vida eterna, para ser útiles al Señor. Y dice entonces, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Siguiente. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre Jacob. Preguntó el hombre Jacob. Contestó él. Tu nombre, perdón, devuélvete, qué pena. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Me estás pidiendo bendición. ¿Cómo te llamas? Jacob. Usted sabe que los nombres tienen mucho que ver con nuestra personalidad, con lo que declaran, con lo que pasa. A Pedro era Simón, ¿cierto? Que era como paja llevado por el viento. Y Dios le dijo, ahora te vas a llamar Pedro. Y cada uno de nosotros tiene un nombre de Dios. Un nombre que nos tienen reservado. No el de aquí de la tierra, otro nombre que solo Dios sabe y que reconoceremos en su momento cuando estemos allí. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. 28. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel. De ahí viene el nombre de Israel. Y dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él había luchado con los hombres. Claro, pero ¿cómo luchó con Labán? ¿Peleó con Labán? ¿Lo agredió? ¿Se sacó el clavo? No, se sometió al Señor, aceptó el proceso, agradeció, clamó, esperó. Y dice, has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido. O sea que cuando usted le pregunten qué significa Israel, usted ya sabe qué quiere decir. ¿Cierto? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. 29. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Le dijo al ángel. Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Y viene lo que ya pidió la bendición, logró ser bendecido, quedó dislocado de su muslo, pero ahora seguía la otra parte, ir a creerle a Dios y ir a encontrarse de frente. ¿Con quién? Con Esaú. Con Esaú. Encontrarse de frente con Esaú. Y dice entonces, vamos a Génesis 33, versículo 1, y dice así. Entonces Jacob, está interesante la historia, ¿no? Vamos conectados. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Algún dormido por ahí que le den un codazo? Hay como dos. Bueno. Dice, entonces Jacob levantó la vista y vio a quién. Dios mío, amaneció, se fue el ángel, pasó el río y cuando levanta, por allá venía el hermano. Pero el Señor le había dicho, yo te bendeciré. Y dice, entonces Jacob levantó la vista, vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. 2. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas. Momento, no es que ella las mandó adelante para que les dieran a ellas. No, hay que leer primero, paciencia. Ya hay unos que van como en el versículo 10, pero no, espere. Ahí los veo ya desesperados. ¿Qué va a pasar? Aquí vamos.
Dice, colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob, mire, se adelantó a todos ellos, no es que las mandó adelante, vayan ustedes a ver que yo me vuelo, no. Él se adelantó a ellas y dice, se adelantó adelante de todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces. ¿Y usted cuánto le cuesta y cuánto nos cuesta pedirle perdón al hermano? Ese silencio me gusta. ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón cuando ofendemos? ¿Cuánto nos cuesta decir, me equivoqué, perdón? O aquí en esta iglesia no pasa eso. Y Jacob nos da el ejemplo. Ya tenía la bendición, había sido restaurado, había sufrido, había arrebatado la bendición, pero él sabía que tenía que hacer lo que hay que hacer. Es rebajarnos, es humillarnos, no sentirnos humillados, humillarnos de verdad. Y dice, entonces Jacob se adelantó a todos y cuando se aproximó a su hermano se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él, 4. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello, lo besó. Y los tres lloramos porque hasta a mí me dieron ganas de llorar. Dice, y ambos lloraron. ¿Sabe? Solo Dios puede transformar un corazón cuando nos humillamos, cuando aprendemos a reconocer, cuando aprendemos a clamar y hacernos pequeños como niños. No importa lo que haya pasado, puede que o alguien te haya hecho daño, perdona. Porque Dios nos llamó, dice que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Versículo 5. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son estas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Sigue hablando como alguien que se humilla y se hace pequeño delante de su hermano. 6. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. 7. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante el 8. ¿Y qué eran todos esos? Mira lo que dice. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Yo creo que él siguió derecho. Él iba, no, yo voy es por mi blanco, es Jacob. Yo creo que pasaban por todos esos animales. Señor, este es el rey. Ve, ni nos preguntó. Sí, porque si ahí dice que era porque no sabía que eran todos esos animales. Y dice, ¿y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. 9. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. Y dice, no, insistió Jacob, si he logrado un favor, tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Son solo 300 millones de pesos. Eso es nada comparado con recibir tu amor y tu perdón. No hay nada comparado con el perdón. Y si Dios te perdonó a ti, me perdonó a mí, no hay nada que pueda comprar ese perdón que tú y yo tenemos que disfrutar. Y dice, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. ¿Se da cuenta por qué ahora les decía, sonríele a tu hermano? Y cuando hablamos de amar a los semejantes, ¿sabes por qué somos semejantes? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso es lo que debemos hacer, amar a los otros. 11.
Por favor, acepta este regalo que te traje porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo, pero no quería aceptarlo. 12. Pues sentía que no era necesario recibir un regalo. Ya te perdoné, hermano. Dios movió mi corazón. Y le dice, bien, dijo Esaú, vámonos, vamos, yo iré delante de ti, yo te voy a escoltar, vámonos para la tierra. Y dice, pero Jacob respondió, tú mismo puedes ver mi señor. Mira la prudencia de Jacob. Un hombre sabio, prudente, que se ponía en el lugar del otro, así como usted y yo. Ponernos en el lugar del otro, en la debilidad, en la necesidad, es lo que nos enseña Jacob para que nosotros aprendamos. ¿Alguien ha aprendido algo de esto que hemos ido estudiando? Y dice, pero Jacob respondió, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. 14. Por favor, mi señor, ve tú primero, nosotros iremos más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales, para los niños. Nos encontramos en Seir. 15. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, le dijo Jacob. Respondió Jacob. Basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Y sabes, algo que entendía y es que ¿quién necesita escolta cuando ya se tiene la mayor y mejor escolta que cualquiera pueda tener, que nuestro Señor? Y no necesitaba escolta. Lo único que necesitaba era ser perdonado y tener un corazón tranquilo. Ponte en pie, vamos a orar. Y ahí, con tus ojitos cerrados, vas a meditar en cada una de las cosas que Dios hoy nos habló a través de Jacob. De ese hombre que le creyó al Señor. De ese hombre que, igual que su abuelo y su padre, recibieron la promesa de la cual tú y yo hoy disfrutamos. Dile, Señor, aquí estoy. Muchas veces impulsivo. Y ábrele el corazón al Señor ahí. ¿Cuántas veces he sido impulsivo? He reaccionado de mala forma. He tomado decisiones sin consultarte, Señor. Padre, enséñame a vivir y a ser como este hombre Jacob, del cual nos ha dejado y nos sigue enseñando de cómo arrebatar tus bendiciones, de cómo clamarte, Señor, de cómo reconocer, cómo agradecer, clamar para ver tu poder. Y Él vio tu poder, Señor. Y no nos podemos cansar de reconocer nuestra incompetencia, reconocer que no somos nada delante de ti y agradecer por todo lo que nos has dado, por lo que somos, por lo que has hecho. Y clamarte a ti porque eres nuestra única ayuda, eres nuestro único Señor, nuestra única esperanza. Y solo así podremos ver tu poder, Dios. Padre, gracias, gracias, Señor, porque tú ves cada situación, cada injusticia que tal vez podamos vivir, pero nos has enseñado a agradecer, a saber que todo lo que permites en nuestra vida hace parte del proceso que tú estás haciendo en mí para ser cada vez más parecido a ti, Señor. Y confiar y creer, Señor, que quien comenzó la buena obra en mi vida la va a perfeccionar hasta el día que tú vengas, Señor. Porque ese día que tú vengas nos harás perfectos, Señor. Ayúdanos a cada vez estar más cerca de ti, como dice tu palabra. Sin santidad nadie verá a Dios, porque tenemos que aprender a estar en paz con todos y también estar en santidad para ver tu rostro, Señor. Gracias, gracias, Señor.
Enséñanos a perdonar, enséñanos a humillarnos, a hacernos pequeños, no importa la ofensa. Enséñanos a identificar cuando hacemos daño a otros. Cuando alguien siente que se siente ofendido por algo que hicimos o dijimos, y detectar inmediatamente para ir a ponernos en paz con esa persona a quien hemos hecho daño. Pídele al Señor allí todo lo que Él había puesto hoy en tu corazón, aquí y allí a través de la pantalla, y dile que te muestre todas aquellas personas que debes perdonar en tu corazón, todos aquellos que te han hecho daño o que tú le has hecho daño, y que puedas soltar, perdonar, porque cuando no perdonamos es como tomarte un veneno y esperar que tu enemigo muera. El único perjudicado soy yo cuando no perdono. Pídele al Señor que nos enseñe a amar. Dile, Señor, enséñanos a amar a nuestros semejantes. No solo aquel que me cae bien, no solo aquel que me saluda, no solo aquel que me da cosas. Enséñame a dar, a sembrar, a recompensar, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, por estos ejemplos maravillosos que pones para que nuestra vida dependa de ti, Señor. Dile, enséñame a reconocer mi posición, a agradecer en cada momento, a clamarte, porque así, solo así podré ver tu poder, Señor. Gracias, Señor, en este día, en esta tarde, en este momento en el cual tú hablas a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.